Dios les bendiga a toda la hermandad, a todos los hermanos, hermanas, señoritas, jóvenes, todos los que están viendo en pantalla esta palabra del Señor que Dios lo ha dado por misericordia, y puedo saludarle a todos en el amor cristiano con un abrazo a la distancia. Que sigan adelante y puedan ustedes cada día buscar más y más del Señor para que un día podamos juntarnos nuevamente, porque ese es nuestro deseo, ¿no? Pero mientras estemos en los hogares tenemos que buscar a Dios, porque en nuestros hogares es la casa de Dios. Tenemos un rinconcito donde lo oramos, donde leímos la palabra y oramos los unos por los otros. ¿Hasta cuándo va a ser esto? No lo sabemos, pero ya vendrá, ¿no es cierto?, el tiempo donde podremos estar mirándonos a cara, bueno, si es la voluntad de Dios, porque todo tiene su tiempo también. Así que gracias a Dios en primer lugar, porque nos permite por estas pantallas por lo menos decirle que cómo estamos, cómo Dios ha obrado en su pueblo, cómo Dios ha respondido en mis hermanos que han estado enfermos, ya Dios le ha dado la sanidad, hermanas también, y Dios no lo ha dejado, y por eso le damos gracias al Señor, porque vemos que Dios responde cada oración que le pedimos por nuestros hermanos, hermanas, y se han ido recuperando. Y contento, porque hasta aquí el Señor nos ha bendecido, nos ha ayudado, y sigamos adelante. En esta hora quiero decirle también que la palabra del Señor la vamos a tener en 2 de Timoteo 2, 12 y 13. Fidelidad, ese es el tema, fidelidad. Vemos nosotros, el Señor Jesucristo es fiel y verdadero. Y la palabra del Señor la vamos a leer, 2 de Timoteo 2, 12 y 13. Sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esa es la palabra que Dios nos ha dado por misericordia. Y vemos acá a Timoteo, un joven fiel a Dios, como Dios fue con él, como Dios le dio, porque muchas veces la juventud dice, no, cuando tenga más edad me voy a entregar a Dios. Pero aquí Timoteo fue un muchacho, pero servía a Dios de corazón, ¿ah? Un buen soldado de Jesucristo. Y la palabra de Dios es para todos, no solo para los jóvenes, para los ancianos, para todo su pueblo, que necesitamos la palabra del Señor, de este pan de vida. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negáramos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Mire la bendición de Dios. Entonces no diga usted que yo soy muy joven. ¿Qué va a tener memoria de mí el Señor? ¿Ah? Soy una niña. Para todo es la palabra del Señor. Para toda edad. Dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y Él no se puede negar a sí mismo. Esa es la bendición de Dios que tenemos para con Él. ¿Por qué? Porque vemos nosotros cómo la respuesta de Dios ha llegado a nuestro favor y Dios ha respondido. Pero también Dios quiere de mí y de usted que seamos fieles a Él. Que un día le hicimos una promesa, yo por lo menos cuando era jovencita le hice una promesa a Dios, que yo quería servirle todos los días de mi vida, pero que me diera la salud, y con su ayuda le serviré. Esa fue la promesa que le hice cuando tenía, yo creo que unos 13 años, 14 años. Y le hice esa promesa a Dios, que me diera la salud y que yo le iba a servir, con su ayuda. Y aquí me ve usted, han pasado los años
y yo alabando y glorificando su santo nombre. Por eso que es grande el amor de Dios, porque mi madre lo educó y lo enseñó de que teníamos que ser agradecidas con Dios. Y cuando necesitábamos algo, mi madre también lo decía: ya, vayan a orar al Señor y pídale lo que usted quiera, porque mi Dios tiene de todo. Lo inculcaba la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Así era antes la crianza antigua. ¿Ah? No como después, han crecido, han pasado los años. Y a veces no es así, po. ¿Ah? Muchas veces se cometen esos errores. Le dice: ya, espérate que cuando se pague tu papá, ahí te vamos a comprar esto y este otro. Pero no le inculcan desde pequeño que hay un Dios, que hay un Salvador, que Él se preocupa aún de lo que nosotros necesitamos en nuestros hogares. Y así hacía, pues. Bueno, yo una vez, chica, tendría unos 10 años creo yo, pero me acuerdo, también pues, me dijo: si tú quieres esto, tenés que clamarle a Dios, Él te lo puede dar. Y yo dije: ¿cómo me lo va a dar Dios? Lo veía tan imposible que Él me lo podía responder, porque como niña piensa muchas cosas como niño. Y sabe usted que el Señor no tardó. Me sorprendió, siendo niña, me sorprendió el Señor. ¿Por qué? Porque tuve una maestra, mi madre, que en paz descansa en el Señor, pero fue una buena maestra. La fe. Ella era una mujer de mucha fe. Y eso nos traspasó a todos nosotros como hijas e hijos. Por eso que es importante en esta tarde, en esta noche, en la mañana, a la hora que sea, a cualquier horario que usted tenga tiempecito, conversar con sus hijas chicas, sus hijos chicos, y hablarles de la palabra del Señor y decirles que tienen que ellos orar al Señor. Por cierto, la mamá, el papá, ora por sus hijos, por sus hijas, pero también a los niños hay que enseñarles a orar, a saber clamar, a saber pedir y a darle gracias a Dios por todas sus bondades y sus misericordias. Y Dios no tarda sus promesas. Vemos aquí que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuál es su problema, mi hermano, mi hermana? Yo no lo sé. ¿Cuál es su situación? Tampoco. Pero Él permanece fiel. Aunque nosotros a veces no somos fieles. A veces somos infieles porque prometimos algo y se lo olvida y no lo cumplimos. Pero Dios está con el oído atento, escuchando el clamor de su pueblo. Él no se olvida. Nosotros lo olvidamos. Y vemos aquí la misericordia de Dios, su fidelidad es grande para con nosotros. Pero nosotros también tenemos que ser fiel a Dios, también. ¿Por qué? Porque vemos acá que hubieron patriarcas, hubieron en la Biblia, los habla de hombres grandes en la palabra de Dios, que tuvieron una fe grande, como vemos aquí Abraham, la fidelidad de Abraham a Dios. Por cierto, Dios lo probó, pero Dios le conocía su corazón. Y vemos aquí en su palabra que nos habla y nos dice, en Génesis 22, está Génesis 22, ahí dice: ¿no es así mi siervo Moisés y Abraham? Todo esto que ellos hablaron y creyeron y pidieron misericordia y no los defraudó mi Dios. Vemos a Abraham, tenemos Moisés, tenemos a David, que no fueron defraudados por Dios. Y qué bendición más grande. Y nosotros de la misma manera podemos decir igual, que Él nunca lo ha defraudado. Él permanece fiel a nosotros. Nos dice así:
Génesis 22, 1 y algunos versículos. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morián, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Mire qué grande la bendición que tuvo este varón de Dios, porque él oyó a Dios y le obedeció, porque él era fiel a Dios. La fidelidad a Dios. Qué grande privilegio tuvo. Y fue al lugar que Dios le dijo. Y vemos cómo Dios hizo con él. ¿Por qué? Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, a sus criados: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ese es fiel, ser fiel a Dios. ¿Ah? Dios le pidió su único hijo. Él no lo escatimó. Pero dijo a sus siervos, a sus criados que tenía: iremos y volveremos. Y esa palabra la tomo yo y tómala usted también. Por la fe tómela, por la fe tómela. Porque a veces nos falta la fe y por eso viene la duda. Porque dudamos y estamos a punto de recibir la bendición y la perdimos porque dudamos. Él obedeció lo que Dios le mandó hacer. ¿Ah? Iremos y volveremos, sabiendo lo que Dios le había pedido, pero él sabía en quién había creído. Igual yo y usted tenemos que ser iguales, que esa fe no decaiga en nuestros corazones, sino que oremos al Señor: Señor Jesús, aumentanos cada día esa pequeñita fe, Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere de nosotros. ¿Ay? Que sabemos a quién acudir, sabemos a quién clamarle, pero muchas veces pedimos dudando, no con fe, porque si creyéramos con fe veríamos siempre la gloria de Dios. A veces estamos a punto de alcanzar la bendición y se nos va de las manos, porque viene la duda, la incredulidad. En esta hora el Señor le habla a usted también, para que usted tómela por la fe. No sé cuál es su problema, qué situación está viviendo, o quiere una respuesta y para usted eso lo haya muy imposible. Pero tiene que creerle a Dios, créale a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible, solo creer. Ayúdenos el Señor a mirarle por la fe. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aún así, Dios está con el oído atento, escuchando el clamor de nosotros. Pero vemos cómo este varón se levantó y hizo conforme Dios le mandó. ¿Ah? Y no perdió bajo ningún punto. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Otro varón de Dios. Así como Abraham fue fiel a Dios, Moisés también fue fiel a Dios. Y vemos en la palabra de Dios hombres y mujeres fieles a Dios. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? También por pedirle: Señor, aumentanos la fe. Si, Señor, Dios eterno, si fuiste con Abraham, que probarlo de tal extremo de pedirle su único hijo y llevar todas las cosas para el holocausto. Pero la fe fue tan grande en él que dijo:
les dijo a sus criados, iremos y volveremos. ¿Cómo está nuestra fe? En mí, en usted. Acá vemos también Moisés, otro varón de Dios, lo que Dios hizo con él. Grandes cosas, grandes privilegios que Dios hizo con él y con usted. Muchas veces ha hecho cosas grandes y no ha contado las maravillas, lo que Dios ha hecho con usted tampoco. Cuando el Señor quiere que seamos agradecidos, agradecidas y contemos cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Dios es grande y muy grande. En número 12, 7, también el Señor nos habla bien claro. Dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Fiel a Dios. ¿Ah? Y por ser fiel, Dios fue con él. Sacó al pueblo de Dios de Egipto, de la esclavitud. Sabemos la historia de Moisés, la conocemos, cómo se salvó de las aguas, todo eso lo sabemos, pero Dios lo libró de la muerte desde su niñez, de bebé, porque lo quería para grandes cosas, para que sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿para qué la tiene usted hermano, joven, señorita? ¿Para qué los quiere el Señor? Para grandes cosas. Somos instrumentos en las manos del Señor. Uno para una cosa, otro para otra, pero todos tenemos que servirle a Dios con gratitud. A veces decimos, pero ¿qué? Yo no sirvo para nada. No puedo hacer esto, este otro. Pero si usted cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho con usted, le está dando a conocer a la persona que está por cerca de usted, a un familiar inconverso, a lo mejor un hermano que a lo mejor se descarrió, y usted le da una palabra de aliento y Dios la usa para grandes cosas. Una mensajera de Dios, un mensajero de Dios. En las manos de Dios estamos y Dios quiere usarnos, estos vasos que sean de honra. Y muchas veces somos cobardes. Nos viene la cobardía. ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a estar yo? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero si nosotros le creímos a Dios, en tu nombre, Señor, tú harás. Pero muchas veces no somos así, somos cobardes. Y por nuestra cobardía a veces perdimos la bendición de Dios. Y Dios quiere bendecirnos. Porque dice el Señor, bendiciendo, te bendeciré. Y si no hacemos nada para la obra del Señor, ¿cómo los va a bendecir Dios? Queremos que todo llegue así, fácil. Y nosotros a veces no damos nada en la obra del Señor. Y Él nos está mirando. Por eso que tenemos ejemplos aquí en la palabra de Dios. Como Dios prueba al hombre y a la mujer. ¿Ah? Pero los prueba para bendecirlo en grande manera. Y aquí vemos David también, ¿ah? Siendo niño ya, antes que naciera ya Dios lo tenía elegido, porque así dice el Señor que del vientre de nuestra madre los tenía elegidos, porque Él es Dios. David también, su niñez, criado después allá, pastor de ovejas, pero Dios lo tenía muy en cuenta, ¿verdad? Entonces, y vemos cómo Dios le tenía la gran bendición. Él tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles, pero después vino la gran bendición, ¿ah? Porque nada menos que llegó a ser el rey de Israel, hermanos, pueblo de Dios. Llegó a ser el rey de Israel. ¿Ah? ¿Y por qué lo levantó por rey a David? Qué grande testimonio, ¿eh? Diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Dios lo tenía en grande estima. ¿Cuándo se iba a pensar este varón de Dios
que allá en el campo, pastor de ovejas, Dios lo iba a sacar de allá para honrarlo, bendecirlo y coronarlo rey de Israel. Yo creo que nunca lo soñó, pero Dios lo tenía elegido de antes del vientre de su madre. Y vemos cómo Dios lo honró y pudo decir: Dios, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque vemos que él fue fiel a Dios, a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Qué grande privilegio tuvo este varón de Dios. Ahora, usted dirá: pero conmigo, ¿qué iba a hacer conmigo? Usted no sabe, porque estamos en las manos del Señor. Si nosotros los dejamos guiar por Él, todo viene. Pero pedir, creyendo que Dios va a responder, y ser agradecidos con Dios, agradecidas, porque Dios conoce nuestro corazón. Si vamos a ser malos y malas agradecidas con Dios, Dios no los va a oír. Pero porque Él conoce nuestro corazón y Él sabe, Dios lo hace. Porque a Dios no le podemos engañar. Y vemos acá cómo Dios honró a este varón de Dios. Qué grande privilegio tenemos nosotros hoy en día también de ser llamadas hijas e hijos de Dios. Por eso que el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Y yo le voy a leer en Hechos 13, 22. Cuando el pueblo, del 21 para adelante, dice: y luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Sib, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué respuesta más grande, Lo que Dios da, porque conoce nuestros corazones. A veces Dios nos lo da más de lo que nosotros pedimos, porque sabe que no vamos a ser fiel. Y a lo mejor vamos a decaer en la gracia de Dios. Pero si nosotros le pedimos con fe para que cada día seamos más fieles, más leales y podamos trabajar con gozo en la obra del Señor, Dios da la respuesta. Porque Él es el único que conoce nuestro corazón, porque nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, no hay otro. Por eso que es grande el amor de Dios para usted y para mí, de ser llamados hijos de Dios. No estamos solos. Dice: no te dejaré, no te desampararé, porque yo sé que tú me amas. Te conozco tu corazón. ¿Dónde los vamos a ocultar de su presencia? Tenemos un corito que dice: ¿a dónde huiré, Señor, de tu presencia? Si tu Espíritu Divino en todas partes está. En todas partes. ¿A dónde vamos a huir? No tenemos dónde ocultarnos, porque el ojo de Jehová está mirando y sabe todas las cosas. Es el cuidado que tenemos que tener, porque dice que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Ayúdenos al Señor para que podamos saber y conocerle en espíritu y en verdad, porque de eso Dios se agrada, de un corazón sincero, un corazón contrito, un corazón humillado a la planta de nuestro Dios. Aleluya. Dios no quiere que los perdamos. Dios quiere que lleguemos un día al trono de su gloria. Pero para eso tenemos que cuidar este corazón, porque es más engañoso que todas las cosas. Dice: ¿quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. Líbrese
líbreme yo también, porque sabemos que el Señor viene a buscar un pueblo que le ame, un pueblo de limpio de corazón, un pueblo que haya sinceridad en nuestros corazones para agradarle a Él, porque a Dios no le podemos engañar. Qué privilegio tuvo este varón de Dios, David, que Dios pudo decir: he hallado conforme a mi corazón, y quien hará todo lo que yo quiero. Ojalá que el Señor se agrade de nuestros corazones. Ojalá que el Señor también vea su corazón. Y si a lo mejor usted está más o menos con un corazón rebelde, porque le ha sucedido alguna cosa que no era agradable a sus ojos, pídale perdón al Señor. Dígale: perdón, me reconozco que te he faltado, Señor, que te he fallado, Señor, porque el corazón nuestro es engañoso más que todas las cosas. Solo Dios lo conoce. Y ser sincero con Dios, para que podamos agradarle, así como este varón le agradó a Dios por su corazón, que iba a hacer todo lo que Él le iba a mandar. Por eso que el Señor nos llama, dice: llamados a ser fieles. Somos llamados a serle fiel a Dios. Y lo vamos a ver en Lucas 16. Diez y 12. Lucas 16, 10 y 12. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No podemos servir a Dios y a la riqueza. No podemos servir a dos señores. Que podamos amarle con todo nuestro corazón a Dios solamente, no a media, porque a media no vamos a llegar al reino de los cielos. Tiene que haber un corazón sincero, un corazón contrito y humillado para poder agradar a Dios y esperar un día de verle cara a cara, tal como Él es. Llegar a la patria celestial con esa esperanza. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios tiene que tener esa esperanza viva, que un día volaremos a la patria celestial. Pero mientras estemos en este mundo tenemos que cuidarnos de este corazón, porque es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. Alabado sea el Señor para siempre. Por eso cuídese usted, cuidémonos, porque ya el Señor está pronto. Todo se está cumpliendo a través de su palabra, y solo dice su palabra que vamos a oírla sonar trompeta, pero para escucharla y oírla tenemos que estar tomados por la fe de la mano del Señor. No los pase como esas vírgenes insensatas que tenían lámpara, pero se descuidaron de ese aceite divino. Y cuando llegó el esposo, ya sus lámparas se le apagaban. Ya no pudieron salir al encuentro porque las otras estaban con sus vasijas llenas, encendidas, y las otras se le estaban apagando. Y cuando le pidieron que les convidara aceite, le dijo: vayan a comprar. Y mientras ellas salieron, llegó el esposo y quedaron fuera, porque este aceite espiritual no se puede convidar, pues Dios lo da. La gracia de Dios tiene que descender sobre nosotros. No se puede ir a comprar. Y por eso es que tenemos que estar orando y velando. Orar y velar, para que no entremos
en tentación, porque va a llegar el día que muchos van a decir, Señor, ábrenos la puerta, si yo hacía esto, yo hacía acá, hacía allá. Pero ya va a ser tarde, porque va a decir, no os conozco, obradores de maldad. Qué triste va a ser. Y muchos van a quedar afuera. Por eso líbrese usted y líbreme yo, porque tenemos este corazón que es engañoso. No lo descuidemos, sino que pidámosle al Señor para que Dios se agrade de nuestras vidas, de nuestros corazones, y cada día busquemos más el rostro del Señor y seamos fieles. Dice un corito, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No lo olvidemos, para que así podamos un día ver su rostro cara a cara, tal como Él es, tal como Él es. Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a orar por su palabra. Señor Jesús, delante de su presencia estamos en esta hora dándole gracias, muchas gracias por este alimento espiritual, porque sabemos, Señor, que no estamos solos ni solas. Sabemos, Señor, que usted es el que nos dirige, usted es el que nos guarda, usted nos bendice. Su ángel acampa alrededor de cada uno de su pueblo. Glorifícate, Señor, en cada hogar. Que esta bendición llegue a todo su pueblo, Señor, a los niños también. Bendícele, cúbralos en su sangre bendita. Guárdenos, Señor, debajo de sus alas. Estaremos seguros de que podamos cuidar este corazón, porque este corazón muchas veces es engañoso y se pone rebelde. Señor, pero usted lo conoce. Ayúdanos, Señor, que podamos cada día buscar su rostro, cada día ser mejores, Señor, mejor que ayer, hoy, mañana mejor que hoy, y así vayamos creciendo como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Así sea con nuestras vidas, Señor. Derrame su gracia sobre nosotros, esa bendición que viene de lo alto, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.